¿Buscas un juego de zombies que tenga un realismo extremo, en el que cada decisión que tomes cuente para tu supervivencia, donde también tengas que aprender nuevas habilidades, mejorar tu personaje, recolectar recursos y construir refugios para avanzar y sobrevivir? Pues Project Zomboid es para ti. Project Zomboid, desarrollado por Indie Stone, nos transporta a un mundo postapocalíptico infestado de zombies. Pero, ¿qué hace que este juego sea tan especial? El día de hoy vamos a descubrirlo. Project Zomboid es un simulador de supervivencia que va mucho más allá. Desde el primer momento sentirás la presión constante de tener que satisfacer tus necesidades básicas para seguir con vida. La historia de Project Zomboid empieza con la infección de Nox, conocida como la infección zombie. Es una enfermedad altamente contagiosa contraída únicamente por humanos. Este es el principal antagonista durante los eventos que suceden en Project Zomboid, conocidos como el evento Nox. La fecha exacta del brote inicial es desconocida, y se estima que haya ocurrido entre el 2 de julio y el 6 de julio de 1993, una semana antes del comienzo del juego. La infección de Nox comenzó a dispersarse a través del área de Kentucky, USA. El ejército colocó un bloqueo alrededor de la zona afectada antes de que la enfermedad lograse esparcirse más, conteniendo así su expansión. Al principio el gobierno dijo que la enfermedad era similar a la influenza, causando pánico y confusión entre los infectados. El videojuego comienza el 9 de julio de 1993, aproximadamente 3 días después de que el ejército de los Estados Unidos estableciera un bloqueo que rodeaba las áreas infectadas de Muldrow, Riverside, West Point y Rosewood, las cuales son ciudades del juego, denominado Evacuación de Nox. El 11 de julio la OMS suspende todos los vuelos internacionales no médicos o militares para proteger a otros países de la infección. Los disturbios comienzan a estallar en ciudades de los Estados Unidos y se imponen toques de queda en la ciudad de Nueva York y Miami después de que los disturbios causen múltiples muertes y lesiones. Finalmente, el 17 de julio se confirma el virus en varias ciudades de Inglaterra, Seúl y Okinawa. Después las autoridades ofrecen una transmisión final a los sobrevivientes restantes, informando que tomen armas contra los muertos vivientes para defender a los Estados Unidos y su futuro, alegando que no han sido olvidados y que el ejército irá en su rescate. Tras ello, las cadenas de radio y televisión se cortan para siempre, dando a entender que el mundo entero ha caído contra la infección de Nox y ahora está a merced de los zombies y las amenazas que pueden llegar a representar el ser humano en momentos de crisis. Esta es la historia un poco resumida. Si quieren saber todo lo de Project Zomboid, apoyen este video con su me gusta y háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Project Zomboid es un juego de supervivencia en un mundo abierto sobre un único sobreviviente en el estado de Kentucky, donde un brote zombie ha arrasado con la población. Sobrevivir y escapar es lo principal. Al asaltar las casas vecinas puedes construir una base para defenderte de la horda de zombies. Aún así, ninguna fortaleza es realmente segura y la muerte siempre estará a la vuelta de la esquina. Así que nuestro principal objetivo es sobrevivir el mayor tiempo posible en un entorno lleno de zombies. Debemos aprender a gestionar recursos, a ser hábiles al momento de enfrentarnos a hordas y cuidar de la salud mental. El jugador puede elegir la apariencia, la ocupación y los rasgos de su personaje, no sin antes seleccionar dónde aparecer dentro de una de las 4 ciudades iniciales: Muldrow, Riverside, Rosewood y West Point. En cuanto a la apariencia del personaje, puedes modificar desde el género hasta el nombre y apellido, color de piel, peinado, barba y ropa. Eso pues al gusto de cada uno. Los rasgos se dividen en positivos y negativos, los cuales se escogen al momento de crear el personaje. Como podemos ver, hay una gran variedad, por lo tanto podemos elegir los que creamos que pueden ser la mejor opción para empezar. Por otro lado tenemos las profesiones como carpintero, ladrón o bombero. Cada profesión tiene sus beneficios y mejora alguna habilidad, así que elegir una irá en función de nuestro gusto y de la forma de jugar que pretendamos en la partida. Si quieres ser una bestia matando zombies, la profesión de bombero es una buena opción, porque te da muchos puntos para un buen estado físico, fuerza y habilidad con las hachas, lo cual hará más fácil la tarea de matar zombies. Yo una de las configuraciones que más suelo utilizar es carpintero, y de rasgos positivos me pongo organizado para poder almacenar más cosas en el inventario, también aprendiz rápido y vista de águila. Y de rasgos negativos, dominguero, fumador, estómago delicado y bajo peso. La verdad, si les soy sincera, no sé si es una buena opción. También es importante que el jugador gestione sus necesidades personales, como el hambre, el estrés, la fatiga y el aburrimiento, para poder mantenerse con vida, ya que descuidar estos aspectos puede perjudicar al personaje con desventajas como reducir la fuerza y hasta caer en depresión. Así que no ignores cuando te aparezca el icono de hambre en color rojo, porque aparecerá constantemente y si no estás bien alimentado se reduce la fuerza y la capacidad de llevar cosas en el inventario, por lo cual siempre trata de llevar comida de repuesto. Pero hey, ten cuidado con lo que comes, porque mientras jugaba me comí unas bayas que resultaron estar infectadas y en unos cuantos minutos pues... También tenemos habilidades, las cuales están repartidas en categorías: agilidad, combate, elaboración, armas de fuego y supervivencia.
Como podemos ver, cada categoría tiene diferentes apartados. En elaboración tenemos apartados como cocina, primeros auxilios y carpintería. En armas de fuego tenemos puntería y recarga, los cuales son muy útiles y puedes ir mejorando poco a poco durante la partida. Estas son aptitudes que el personaje aprenderá a medida que realice tareas y gane experiencia. Por ejemplo, si lees un libro de cocina ganarás puntos de experiencia y tu nivel aumentará. Mientras más subas de nivel, las habilidades se vuelven más efectivas y puedes realizar una infinidad de cosas más que serán de gran utilidad para sobrevivir durante mucho más tiempo. No olvidemos los indicadores de estado en el que está tu personaje, los cuales son los models. Un model es un indicador de estado emocional y físico actual del jugador. Estos se muestran en la parte superior derecha de la pantalla, y si pasas el cursor sobre alguno de estos te dicen más información sobre el estado del personaje. Ten mucho cuidado con las enfermedades, porque si tu personaje está enfermo y con fiebre, básicamente... ¡ya valió madres! A medida que pasa el tiempo, el mundo se vuelve más desolado y las redes eléctricas y de agua se cortan dentro de un mes del tiempo del juego, el cual una hora real es un día en el juego. Después de eso es mucho más difícil sobrevivir, ya que debes tener una buena base para aguantar más tiempo, conseguir bidones de agua o crear recolectores de lluvia, plantar cultivos pero tener cuidado de que no se enfermen y valga todo, tener un generador de electricidad en tu base, el cual primero ocupas una revista. Pero bueno, esa es la verdadera belleza del juego, y es lo que realmente hace único a Project Zomboid. Su capacidad para trascender el género, convirtiéndose en un auténtico simulador de vida en condiciones extremas, desde el realismo de las necesidades básicas hasta la complejidad que implica la supervivencia a largo plazo. En este mundo donde el tiempo avanza incluso cuando no estamos presentes, cada decisión, ya sea construir una base, enfrentarse a una horda de zombies o simplemente decidir qué comer, tiene consecuencias mortales. Si bien Project Zomboid es brutal por sí mismo, la experiencia se vuelve mucho mejor cuando juegas con amigos. La colaboración en este mundo agrega un componente único, ya que transforma totalmente la experiencia y lo vuelve mucho más divertido, ya que con amigos las risas nunca faltarán. La comunidad que rodea el juego es consciente del potencial del juego, por lo que crean a menudo mods que mejoran la jugabilidad y calidad del juego, aunque algunos pueden estar un poquito extraños. El juego va más allá de lo superficial y nos sumerge en la esencia misma de la supervivencia humana. Nos recuerda que en un mundo devastado la verdadera lucha no es solo contra los zombies, sino contra nuestros propios límites, miedos y la constante búsqueda de un lugar seguro en un mundo desgarrado. Sin duda alguna, Project Zomboid es un juego que nadie puede perderse, y aunque tengamos una actualización cada 3 años, esperemos que los desarrolladores nos sorprendan con mucho nuevo contenido. Así que bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Déjenme en los comentarios si ustedes han jugado Project Zomboid o si les gustaría jugarlo. Esto ha sido todo de mi parte, así que espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse para más. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. A todos. Bye bye.